Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Hay historias que son simplemente macabras. Ese es el adjetivo perfecto para lo ocurrido en el estado de Virginia del Oeste, en Estados Unidos, a finales de 1966. Se trata de la leyenda del hombre polilla, una mezcla de ave, hombre e insecto que aterrorizó al pequeño pueblo de Point Pleasant entre noviembre de 1966 y enero del año siguiente. El nombre del fenómeno puede resultar simpático, pero lo que pasó en el lugar fue todo lo contrario. Se trata de una historia trágica y aterradora. La leyenda comenzó con un hombre llamado Raymond Wesley. Comenzaba el invierno cuando Wesley y su esposa vieron a un ser extraño parado en su jardín. La imagen desafiaba la imaginación. El misterioso ser medía más de 2 metros. En lugar de piel, tenía largas plumas negras y de su espalda colgaba lo que parecía ser una capa. Resultaba imposible distinguirle las facciones. Lo único evidente eran los ojos, 2 enormes pupilas color escarlata. Parecía como una enorme mariposa nocturna, como una polilla de grandes proporciones. De acuerdo con los testigos, el animal estaba parado cerca de una ventana y se movía de un lado a otro. Pero de acuerdo con los Wesley, lo más espeluznante era el sonido que la criatura aquella emitía. Los primeros testigos lo describieron como una mezcla entre un grito de un animal moribundo y un alarido. Después de golpear contra los cristales un par de veces, el animal aquel levantó el vuelo y así como llegó, desapareció en la noche. Sacudidos, los Wesley permanecieron pertrechados en la sala de su casa al menos 1 hora. Después avisaron a las autoridades. Aquella sería la primera vez que la policía y los medios de comunicación de Point Pleasant verían a la figura que desde entonces sería conocido con el peculiar nombre de el hombre polilla. El avistamiento en casa de los Wesley sería solo el principio. A partir de entonces, el animal se adueñaría de las pesadillas de los habitantes de ese lugar. Una aparición aparentemente venida directo desde el infierno. Bien dice el dicho que una golondrina no hace verano. Esa era la esperanza de todo el pueblo de Point Pleasant, después de conocer la historia de Raymond Wesley y su señora. Pero apenas unos días más tarde, el monstruo se apareció de nuevo. Esta vez tocó el turno a 2 parejas de jóvenes que volvían de una tarde de diversión en una carretera 10 kilómetros al norte del pueblo. De pronto, uno de los muchachos vio 2 luces rojas cerca de las puertas de una vieja planta de dinamita usada para construir bombas en la Segunda Guerra Mundial. Intrigados, los jóvenes detuvieron el auto. Al poco tiempo, se dieron cuenta de que las 2 luces no eran otra cosa más que los ojos de un animal muy, pero muy extraño. Aterrados, regresaron al carro. De acuerdo con los testimonios de los jóvenes, el animal comenzó a perseguirlos, volando a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. Todo esto hasta que lograron acercarse a las luces del pueblo de Point Pleasant. Ahí, la aparición simplemente se detuvo y se desvaneció en el negro de la noche. Los muchachos, gente seria y sana, avisaron temblorosos a la policía de inmediato. Para el asombro de los oficiales, aquel era ya el segundo avistamiento en solo un par de días. Con 2 apariciones en muy poco tiempo, el pueblo de Point Pleasant comenzaba a temer por su bienestar. ¿Acaso serían víctimas de una maldición? O peor todavía, de un experimento fuera de control. Seguramente algo así pensaron cuando al hombre polilla se sumaron otras 3 apariciones de misteriosos personajes que empezaron a mostrar sus rostros en las calles del pueblo unas semanas más tarde. La historia perdida del hombre polilla de Virginia del Oeste no solo incluye la manifestación del enigmático ser. Un ingrediente particularmente oscuro de esta leyenda es la aparición de otro de los mitos más populares del siglo XX en las mismísimas calles del pueblo de Point Pleasant, justo durante los meses en que fue visto el hombre polilla. De acuerdo con varios testigos, un automóvil negro, último modelo,
comenzó a pasearse afuera de las casas de quienes decían haber visto al monstruo volador. Del carro bajaban siempre 3 agentes vestidos completa y rigurosamente de negro. ¿Qué querían estos hombres? Callar a los testigos. Los hombres nos ordenaban quedarnos callados, contó tiempo después una de las personas que se encontró de frente con el hombre polilla. De verdad, es como si quisieran ocultar algo, dijo alguien más. ¿Pero qué habrían querido esconder los hombres de negro? Una de las teorías más extrañas tiene que ver con la fábrica de armamento de la Segunda Guerra Mundial que descansa abandonada a algunos kilómetros de Point Pleasant. ¿Será posible que el hombre polilla fuera un experimento militar fuera de control? ¿O tal vez algún tipo de fuerza extraterrestre que había escapado de una prisión militar? Es difícil saberlo, pero lo cierto es que los hombres de negro querían callar a los testigos del fenómeno. Pero la labor de los misteriosos agentes parecía imposible, sobre todo porque el extraño engendro que perseguían no dejaba de aparecerse en los cielos de Point Pleasant. El hombre polilla ya había aterrado a varias personas cuando Thomas Urey se convirtió en el primer desafortunado ciudadano de la zona en ver al animal en plena luz del día. Urey circulaba por un camino entre los bosques de la región cuando vio algo volando al menos 50 metros por encima de su auto. Era enorme y daba vueltas en círculos perfectos, contó posteriormente. Lo que más lo atemorizó fue darse cuenta de que aquello no era propiamente un ave. Parecía, de acuerdo con el testigo, un hombre con alas. Pero el encuentro no quedó en un avistamiento lejano. Poco a poco, el animal comenzó a descender. Los círculos se hacían cada vez más estrechos y las alas se veían cada vez más cerca del automóvil. El miedo se apoderó de Urey, y con toda razón. Por momentos parecía como si estuviera bajando para tratar de atacarme y la verdad no tenía ganas de convertirme en su comida, dijo Urey tiempo después. Para su sorpresa, cuando el hombre polilla estaba quizá solo a un par de metros del toldo del auto, comenzó a emitir su estridente alarido para de pronto desaparecer. Con el paso de los días, relataría después Thomas Urey, comencé a pensar que las intenciones de ese animal no eran malas. Tal vez quería ponerme sobre aviso de algo. Y es que lo que ocurrió semanas más tarde puso a temblar a toda una nación. Quizá, solo quizá, el hombre polilla era un enviado del más allá, puesto en el pequeño pueblo para avisar que pronto la muerte llegaría, de manera súbita y terrible, a Point Pleasant. Una de las teorías más espeluznantes de quienes han estudiado el fenómeno del hombre polilla en Virginia del Oeste durante los años 60 es que, de alguna manera, el ser no era sino la muerte misma, que se acercaba al lugar días antes de una tragedia. Y es que lo que pasó en diciembre de 1967, casi un año más tarde del principio de las apariciones del temido visitante, ha dado pie a una y mil especulaciones. Point Pleasant descansa justo en la línea divisoria entre Virginia y Ohio, frontera marcada por el río Ohio. Para llegar de Ohio a Point Pleasant hay que cruzar un puente conocido como el Puente de Plata. Fue ahí donde el dolor finalmente llegó al pequeño poblado, que durante meses había recibido la visita periódica e inexplicable del ser de las alas grandes, negras y los ojos rojos. Era la época de Navidad y el puente estaba lleno de gente alegre. De pronto la estructura comenzó a sacudirse. Los herrajes se vencieron, los cables perdieron fuerza. A los pocos minutos, varios automóviles estaban en el agua. El saldo fue terrible. Casi 50 personas muertas yacían o flotaban en el congelado río Ohio. Fue un día brutal para Point Pleasant, el peor, por mucho, de toda su historia. Al dolor de la muerte se sumó una última aparición del ser que para entonces ya acaparaba las pesadillas de todos los que vivían en el pueblo. Al menos un par de testigos recuerdan haber visto al hombre polilla flotando sobre el puente, segundos antes de su colapso. ¿Habrá querido avisar de la tragedia a aquellos que estaban a punto de morir? ¿O quizá fue precisamente el causante del drama inenarrable de aquella tarde invernal? Es imposible saberlo a ciencia cierta. Lo único que sabemos es que hasta el día de hoy, ninguna investigación ha podido determinar cuál fue la causa técnica del colapso del puente de Point Pleasant. Y tampoco se ha podido explicar la presencia del hombre polilla, a quien ya nadie volvió a ver en el pequeño pueblo de Virginia del Oeste, después de aquel día en que la muerte llegó
furiosa, a robarse la calma para siempre. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido por Daniel Krause.